y señores, muy buenas noches, bienvenidos al pregón de esta 35ª edición de la Feria del Libro, la Feria de la Cultura, la feria que durante 10 días nos va a permitir a todos, a niños, a mayores, adultos, a los tercera edad, cuarta, quinta y sexta, a intentar sumergirnos en un apasionante mundo que es el mundo de los libros, el mundo de la literatura, el mundo de la novela, el mundo de la poesía, el mundo del cómic, el mundo de la litografía, en definitiva, sumergirnos en un mundo de sensaciones y de pasiones. Me toca a mí la posibilidad y el orgullo de poder presentar a nuestro pregonero y de compartir con vosotros algunas reflexiones sobre el libro. En la página 176 del libro Mistralia, la última publicada por el pregonero de nuestra 35ª edición de la Feria del Libro, que hoy nos honra con su presencia el escritor extremeño Eugenio Fuentes, su protagonista, el detective privado Ricardo Cupido, con varios casos ya a sus espaldas, visita la casa de quien está siendo objeto de su investigación. Así describe nuestro pregonero el momento. Cupido curioseó en las estanterías, en los CDs con música y películas y en el puñado de libros, pero no dedujo nada de ellos. Ya era muy difícil adivinar el carácter de alguien por los libros de su biblioteca o por sus discos. Los almacenamientos digitales lo volvían todo invisible. Los gustos personales, la correspondencia, las imágenes, todo quedaba encerrado en los ordenadores y solo una parte, la menos comprometida, se le permitía exponerse, salir a la luz. Dejemos al detective privado y a sus pesquisas, quedémonos con los matices de esta descripción, con los matices que tienen que ver con los libros, porque hoy estamos aquí y lo estaremos a lo largo de toda la semana hasta el día 22 para hablar de libros, para tocar los libros, para hojearlos, para sentirlos, para llevarlos a casa y disfrutarlos, para reverenciarlos, pero no desde una manera idolátrica o vanidosa, como los que acumulan libros para enseñarlos o como elementos decorativos, sino conscientes de que, como siempre se ha dicho, todo está en los libros, en el universo de los libros que nos conmueve, nos entretiene, nos enseña y nos ayuda a soñar. Los libros llegan a nuestras vidas para enseñarnos que nuestras vidas no se acaban en lo que alcanzan nuestras miradas. Los libros nos seducen para dejarnos atrapados en una relación eterna de amor hacia las letras y cuando nos dicen y sugieren. Porque los libros permiten que nuestro mundo se ensanche, que nuestro conocimiento se alargue y que nuestra sensibilidad se eleve. Los libros hablan de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos. Pero más que eso, los libros nos enseñan a contribuir al pensamiento, las emociones y la personalidad que habrá de mostrarnos en el escaparate nuestra vida. Todo el mundo tiene libros en casa. Algunos tan solo un puñado, los hay que tienen cientos, miles, repartidos por estanterías, por cada rincón, a lo largo del pasillo, incluso en el trastero. Es posible también que haya alguien que no tenga ninguno, y esperemos que actividades como la Feria del Libro y otras de fomento de la lectura logren que en esas casas, aún sin libros, la situación cambie, y muy pronto se produzca el milagro de ningún hogar sin libros. Pero lo normal es que tengamos libros, libros de cocina, libros que tienen que ver con nuestro trabajo, libros para los niños, algún ensayo sobre la historia o las costumbres, los cuentos de siempre, los relatos de Verne, de Twain o de los Cinco, los libros del presentador del telediario, de la biografía de un artista, una novela que nos han recomendado, un poemario recientemente premiado. Casi todos tienen en casa un puñado de libros. Un puñado de libros que tal vez, como aprecia nuestro particular detective, no puedan decirnos mucho del carácter de las personas que los poseen, pero sí dicen de sus aficiones. La de leer es una de las mejores y de las más productivas, porque leer forma parte a la persona, forma el carácter. No nos dice si una persona es buena o mala, creyente o incrédula, positiva o desconfiada, tenaz o apática, aburrida en la vida o con ansia de vivir, pero sí aporta indicios que muestran a una persona con inquietudes intelectuales y culturales, con ganas de vivir, aventuras en el sillón de casa, con grandes deseos de ganarle la batalla a la enfermedad de no tener ganas de no hacer nada,
Hay quienes los leen y los releen. Hay quienes se cansan de leer y empiezan otro buscando suerte. Hay quienes tienen libros con sellos o monedas y el placer supera la lectura porque los cuidan y tratan y aman como impagables joyas. Hay quienes jamás abren un libro y quienes de tanto leer son capaces de transmitir a sus hijos la emoción que se siente leyendo. Son tantos los efectos de un puñado de libros en una estantería que a veces olvidamos las consecuencias de nuestra relación con ellos. Es verdad que un exceso de lectura o una equivocada elección, los libros de caballería o la novela romántica, llevaron a la locura a Don Quijote o a Madame Bovary y a los enamorados de Dante al infierno. Pero no es menos cierto que, como asegura el bachiller en la obra de Cervantes, no hay libro tan malo que no tenga algo bueno. Ahora los libros tienen que convivir con demasiados adversarios y enemigos, difíciles y complicados, a veces intratables, competidores rudos a los que no es fácil vencer, como la música, la televisión, el cine o los videojuegos. Pero el libro sigue manteniéndose firme y las librerías, las casetas que nos rodean, el trabajo editorial, los colegios, las instituciones, mantienen un pulso por ahora que se inclina a favor de la cultura y de la lectura. El libro ya no vive solo en casa, ya no es el rey de nuestra atención, pero sigue sobreviviendo. A empujones, a trompicones, con mucho sacrificio, porque tan difícil debe ser vender un libro como comprarlo, pero sigue viniendo a nuestras manos, seduciéndonos con sus historias. En días y celebraciones especiales, con motivo de eventos promocionales, al calor de conferencias y de otras actividades, el libro sigue apareciendo y la mejor muestra es esta Feria del Libro, con más libreros, con más editoriales, con más presentaciones, con más conferencias, con más firmas, con más autores y sobre todo con más historias que nos recordarán que toda persona tiene alma y que los libros siguen formando parte del alma de las personas y de sus casas. No nos dirán mucho de las personas que en ellas habitan, porque donde hay un libro hay una ventana abierta al universo y una esperanza. Y un mundo lleno de emociones y sensaciones y sueños. Entre los autores que nos acompañan estos días, a mi lado, como dije al principio, se sienta un extremeño de los que pretenden y lo consiguen y consiguen seducirnos con sus libros. Fundamentalmente, sin olvidar otro género, la ficción, y dentro de la ficción la novela negra, esa pequeña geografía de Breda donde Ricardo Cupido resuelve casos mientras permite a su creador desplegar un ejército literario reconocido y contrastado en las actuales letras españolas. El recordado catedrático Ricardo Senabre escribió que Fuentes utiliza con destreza los resortes del género. El crítico Santos Sáenz Villanueva ha afirmado que nuestro pregonero es uno de los más notables e interesantes narradores, uno de los más serios y solventes entre la nómina inacabable de quienes hacen novela negra. Y otro crítico, Ernesto Ayala Dip, ha escrito en el suplemento cultural del País sobre su última novela, que Mistralia está soberbiamente escrita. Marca de la casa es la descripción de la naturaleza, los valles, las alturas, los quiebros del paisaje. Un contraste inteligentemente concebido como fondo de un infierno muy cercano. Eugenio Fuentes diseñó una trama nada fácil, sinuosa como la mente del culpable y suspendida hasta las últimas páginas de su implacable intuición de Cupido. Poco más hay que decir de un escritor incuestionable, de una obra ya consolidada, de un extremeño que nos hace mejores y de un pregonero que ahora tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, noches. Parece que estaba esperando la llegada de la Feria del Libro para que parara la lluvia y para que se calmara el viento y para que los elementos empezaran a ser favorables. Yo estoy un poco abochornado por la labor de investigación que han hecho sobre los elogios. Es todo exagerado. También podían haber dicho algunas de las críticas negativas que también se han dicho sobre mis libros y hubiera sido más equilibrado, ¿no? Y sí, bueno, lo primero es dar las gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí en esta Feria del Libro, en la 35ª Feria del Libro. Que 35 años son muchos años, ya es una larga tradición, ¿no? Y mantener en los tiempos que corren una Feria del Libro me parece
si no una heroicidad, sí un atrevimiento. Una feria del libro, además, perfectamente ilustrada por un cartel estupendo que tiene esa creatividad de haber escrito el nombre de Cervantes en la gorguera, en la lechuguilla del propio dibujo, y darle un toque como de graffiti, ¿no? Muy moderno y además muy peculiar. Tiene una larga tradición esta feria, y decía que lo primero que es darle las gracias al ayuntamiento, dar las gracias a todas las instituciones que han participado, señor alcalde, señora concejala, las autoridades, pero sobre todo quiero daros las gracias a los que estáis aquí, a los lectores. Parece, después de oír los elogios que ha leído el alcalde sobre lo que yo tengo escrito, parece que quien ha recibido esos elogios se siente muy seguro de lo que hace, y nada más lejos de la verdad. Yo no me siento nada seguro de la escritura, al contrario, me sigo sintiendo muy vulnerable, me sigo sintiendo que con cada libro doy un salto en el vacío, que empiezo una historia nueva, y me siento permanentemente evaluado, no solo con cada libro, sino con cada artículo que escribo en la prensa cada 15 días. Quiero decir que enseguida me peto con el pregón, si un campesino siembra una semilla en cualquiera de estas tierras de Las Vegas, del Guadiana, que aquí cerca, nada más salir de la ciudad, se ven los huertos de regadío, planta la semilla en la tierra, la entierra, le echa un poquito de agua y un poco de abono, y la semilla crece, y el campesino ve cómo sale una planta, cómo brota, cómo se ramifica, y esa planta dará flor o dará fruto. Y quiero decir que si un médico, si hay aquí alguien de medicina o relacionado con la sanidad, está en su puesto de trabajo y llega alguien con dolor o llega alguien con una enfermedad y le pone una inyección o le da una medicina, o sin hablar de cirujano, sino de un simple catarro, la labor del médico pues se ve que enseguida tiene efectos prácticos y enseguida sirve para algo, igual que la labor del campesino cuando planta una semilla. Y por poner un último ejemplo, por no ser tan estupendo con profesiones como muy literarias, si un albañil o un constructor o un fontanero coge un ladrillo de un montón de ladrillos y pone al lado un montón de cemento y de arena, y pone un ladrillo y encima un poquito de cemento, y pone un ladrillo y encima un poquito de cemento, va construyendo una casa, y si va cerrando eso alrededor, va dejando un hueco para la ventana, y ve como poco a poco, con un poquito de ladrillo y con un poquito de cemento, los muros se levantan y va haciendo su casa, unos muros en los que puede apoyar unas vigas y levantar un tejado que lo protege del calor, del frío y también de las amenazas, que también las hay en el mundo, ¿no? Y sirve para algo, pero son profesiones que enseguida evidencian el fruto del trabajo, pero en la literatura no ocurre nada de eso. Estás 2 años escribiendo con un libro sin saber si eso va a servir para algo. Es una enorme incertidumbre. Yo creo que lo que no hay que hacer es nunca perder esa incertidumbre, porque es lo que nos hace mejores, seguir intentándolo, ¿no? Y entonces decía que gracias a todos los que habéis participado en la Feria del Libro, pero sobre todo gracias a los que estáis aquí, porque de alguna manera sois gente interesada por los libros y sois lectores, y sin lectores todo esto se tambalea. Sin lectores, la incertidumbre que sentimos la gente que escribimos, sin alguien que llega cuando estás tomando algo en el bar y te dice: oye, fírmame este libro, que es el último libro que me queda por leer de la serie de Cupido o de otro cualquiera, no valdría nada no valdría nada la escritura para nada. Y empiezo un poquito con el pregón después de este prólogo. A propósito, los libros, efectivamente, esperamos al lector serio, ¿no? Y hubo un entrenador, Elenio Herrera, que lo ficharon en una ciudad del norte y le dieron una casa aparte de la ficha. La casa tenía unas estanterías, fue una librería, y le dijo: quiero quiero comprar 10 metros de libros. Y el librero le dijo: ¿pero qué libros? Y dice: eso me da igual, yo lo que quiero es que se viera, ¿no? Los libros, efectivamente, lo importante de los libros es el contenido y no tanto que sirvan para adornar o no adornar. Bueno, hay escritores a quien parece más apropiado conmemorar en el aniversario de su nacimiento.
porque su obra o su imagen sigue generando una pulsión de vida. Lope de Vega, Víctor Hugo, León Tolstoy, Michel de Montaigne, Goethe, Charles Dickens o Pío Baroja, que nació el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre de 1982, y no era una inocentada, ¿no? Y hay escritores a quienes les cuadra que celebremos el centenario o la fecha de su fallecimiento, tal vez porque su vida o su muerte fueron trágicas. Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, Antonio Machado o García Lorca, no los imagino celebrando la fecha de su nacimiento. Imagino más bien conmemorando el año en que murieron. Miguel de Cervantes pertenece a los primeros. Ya sé que hoy conmemoramos el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Sin embargo, yo siento que no es la muerte de Cervantes lo que conmemoramos. Cuando me puse a escribir esto decía, venga, la muerte. Y no lograba imaginarme a Cervantes muriendo después de haber llegado a casa y recuperando su identidad de Alonso Quijano. Para mí, Cervantes pertenece a los escritores a los que se debe conmemorar su nacimiento porque está lleno de vida. No pretendo aquí aumentar las páginas generadas en torno a Cervantes, pero es inevitable referirse al Quijote. Don Quijote, como muchos de nosotros, no podía imaginar un mundo sin libros, igual que dice hoy un miembro, creo que de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, diciendo que no podía imaginar su mundo sin libros. Leer para vivir dos veces, para sentir el doble, pues aunque sea mentira lo que leemos en una novela o en un poemario, lo que nosotros sentimos en nuestro interior, eso no es mentira, eso es auténtico. Leer para convivir con otros hombres o mujeres imaginarios, pero que remueven nuestro interior y nos sondean y nos recuerdan nuestros propios amores o temores, nuestros fracasos o nuestros sueños. La lectura, apoyando un poco lo que ha dicho el señor alcalde, la lectura nos muestra hasta qué profundidades podemos caer y por eso mismo nos pone en alerta para evitarlo, pero al mismo tiempo mantiene nuestra fe en las posibilidades de la grandeza humana. La lectura nos hace recuperar intuiciones, eso que se nos ocurrió, intuiciones que tuvimos fugazmente y que descartamos porque no encontramos en ese momento las palabras adecuadas para expresar esos que hemos entrevisto, hasta que las vimos escritas en un buen libro. Yo creo que uno de los mejores elogios que he recibido como escritor es cuando se me acercó a alguien que no leía mucho y había leído un libro mío y me dijo, eso que acabas de decir yo lo había pensado 1000 veces, pero nunca había encontrado las palabras adecuadas para decirlo como tú lo has dicho. La lectura dilata la realidad, la ilumina y la asienta en nuestra percepción, nos hace pensar con mayor lucidez, tanto por el uso intelectual que hacemos de los libros como herramientas de conocimiento, como por la recepción emocional con que los acogemos para estimular nuestras propias emociones y nuestros propios sentimientos. No se trata tanto de hacer algo con los libros, se trata de dejarnos llevar para que los libros hagan con nosotros lo que quieran, para que nos zarandeen, para que nos entretengan, para que nos emocionen, para descubrirnos o recordarnos algo, para llevarnos de viaje o para enseñarnos algo de sabiduría. En definitiva, no voy a abundar mucho en la lectura, no creo que la lectura garantice la felicidad, pero sí sé que nos ayuda a sobrevivir en los peores días, en días aciagos. A mí me gustaría que esta intervención esta noche, puesto que estoy abriendo la Feria del Libro, fuera solo de celebración de la lectura y de la buena salud del libro. Es decir, qué bien va todo, cómo están las casetas llenas de gente, cómo se lee, cómo la lectura se ha incorporado a la vida cotidiana como una cosa normal, como la comida, y no es algo extraordinario. Como ya hice en una ocasión anterior cuando estuve aquí, no sé si en esta misma carpa, en este mismo escenario, pero en los tiempos que corren sería una irresponsabilidad no hablar también de los peligros y de las amenazas. El hombre no solo nace y respira, come, no solo come, bebe y se reproduce, compra y vende bienes materiales, trabaja, ve la tele y va al fútbol, organiza elecciones y las gana o las pierdes o se empeña en repetirlas. También crea y sueña e imagina. Es decir, pone en práctica eso que solemos llamar cultura, con lo que contribuye de paso
de un modo que a mí me parece fundamental, a consolidar y aumentar la cohesión social entre diferentes colectivos de diferentes ideas, pero unidos por el hecho de compartir una misma lengua, una misma tradición y unos mismos referentes. Una sociedad no se unifica únicamente por sus estructuras administrativas o burocráticas. No creo que los papeles y los certificados sean suficientes para unificar y para cohesionar una sociedad. No se unifica únicamente por su Parlamento o por su Banco Central Europeo. También Cervantes, Jorge Manrique, San Juan de la Cruz, Francisco de Quevedo, Velázquez, Goya, Larra, Pérez Galdós, Machado, Valle Inclán, Albéniz, Manuel de Falla, Picasso, tienen algo que decir sobre nuestro país y tienen algo que decir sobre nuestra herencia, sobre nuestro carácter y sobre nuestros valores, sobre quiénes somos. Y no veo con qué podríamos sustituirlos si nos faltaran. Forman parte inalienable de nosotros. Vaya por delante que no pienso que la creatividad del ser humano se demuestre solo en las humanidades. No voy a hablar solo de elogios de la lectura. De igual modo, puede aparecer en la arquitectura, en la biología, en la cocina, en una cátedra de económicas o en una charla de informática o en una visión de un chaval adolescente que encuentra un modo para combatir los virus informáticos. Pero si el hombre no pone en práctica también las facultades del espíritu para elevarse por encima de la simple realidad, estoy convencido que somos seres mutilados. Esta dialéctica entre la protección o no de las humanidades, entre ciencias y letras, viene de lejos y se puede ilustrar con dos ejemplos muy distintos, tan distintos que son absolutamente extremos. Vamos con el primero. Según el primer ejemplo que quiero citar esta noche, al mostrar poco aprecio de una sociedad hacia los creadores, se repite la paradoja que, según Lactancio, señalaba Séneca. Decía así: a las imágenes de los dioses se les ora y hace sacrificios, pero a los escultores que las han creado se les desprecia. Posiblemente nadie se acuerda, nadie ora hoy todavía a los dioses romanos a que hacía referencia Séneca, y sin embargo lo que nos quedan son las esculturas y las estatuas que hay tan cercano aquí en Mérida, ¿no? Y que tanto beneficio, placer y también plusvalía nos dan. Frente a esa escena de desdén hacia los creadores, se nos ofrece otra 15 siglos después totalmente contraria. Como sabéis, Tiziano le hizo varios cuadros a Carlos I. Le hizo el primer cuadro, en Mulber creo que es, cuando acaba de vencer una batalla contra los luteranos. Está montado Carlos I a caballo y da una sensación de absoluto poderío. Es el rey del mundo, el rey de un imperio en el que no se ponía el sol. Y Tiziano, todavía joven, lo pinta a Carlos V, también joven. Lo vuelve a pintar luego de pie con un perro. Y por último lo pinta por lo menos una tercera vez, y que me perdone la gente que hay aquí de arte, que sabrá mucho más que yo de todo esto. Lo vuelve a pintar por lo menos una tercera vez ya sentado y ya mayor. Con lo que pintor y rey siguieron en contacto, por lo menos en las ocasiones suficientes para ir reflejando la personalidad y casi un poco la historia de España. Frente a esa escena, el emperador Carlos I está posando, vamos a ver, soy capaz de hacer evocar lo que estaba ocurriendo allí. En un estudio ha venido Tiziano a pintar a Carlos I ante uno de sus soberbios retratos. Se me ocurre ahora que estaría ya muy pronto de retirarse aquí a Yuste. Y en un momento del trabajo, al viejo pintor se le cae el pincel de las manos. El emperador se agacha con toda naturalidad a recogerlo, el pincel, como si de algún modo estuviera ante un igual. Y era el hombre más poderoso del mundo, y se agacha a recoger el pincel de un pintor al que reconocía y apreciaba. Estas dos imágenes tan opuestas, entre la frase que decía Séneca y la imagen de Carlos I con Tiziano, hay muchos posibles grados de aprecio. La cuestión está hacia qué lado inclinarse y en qué grado, ¿no? Que haya una feria del libro como esta, pues yo creo que es significativo de dónde están los esfuerzos y hacia dónde se echan. También en España esta dialéctica ha tenido eco. Ya en el siglo XV, con el desarrollo de la imprenta, comenzaron a reglamentarse los impuestos a los libros. Apareció la imprenta, como ustedes saben, en la segunda mitad del siglo XV.
aparecieron los libros y aparecieron, por lo tanto, los impuestos a los libros. Y el comienzo no pudo ser más favorable para la literatura. La primera ley española sobre la imprenta aparece en 1480, apenas acababa de llegar la imprenta a España, casi inmediata a la difusión del gran invento de Gutenberg. Y luego esa ley fue ratificada por las Cortes de Toledo, en las que los reyes católicos exoneran de impuestos a los libros importados. Otro ejemplo más. El gran erudito, un gran intelectual de la generación del 98, de los menos conocidos, Manuel Bartolomé Cosío, en su monumental estudio sobre el Greco, da cuenta del pleito que el pintor sostuvo poco antes del año 1600 con el alcabalero, con la hacienda de Illescas, sobre el cobro o no cobro de unos impuestos sobre las pinturas del Hospital de la Caridad. Como sucede ahora, el pleito tuvo gran resonancia social y sobre él opinó el propio Lope de Vega. Finalmente, la sentencia fue favorable al Greco. Inevitablemente surge la pregunta de qué habría pasado en estos dos casos si la solución hubiera sido lo contrario. Yo me pregunto si habrían sido igual de intensas las llamaradas de talento que incendiaron este país, que iluminaron la literatura española del siglo de oro, sin los fluidos intercambios de libros con el exterior, si no hubiéramos podido leer aquí los escritores españoles a Montaigne, si no se hubieran podido leer a Shakespeare, o si no hubiéramos podido traer el endecasílabo y el soneto, que es con el octosílabo el verso que más gloria le ha dado a la literatura española. Sin esa libertad de aranceles, los libros, sin ese intercambio, los libros hubieran llegado igual a España y sería igual la literatura que hoy leemos. ¿Cervantes habría escrito sin esta libertad de los libros de ir y venir sin impuestos? ¿Tendríamos ahora los españoles el mismo legado de pinturas del Greco? Según alcanzo a entender, las obras artísticas son la más grande aportación que en la historia de la humanidad ha pasado de manos privadas al patrimonio público. El patrimonio artístico, en mi opinión, es el gran regalo social de los creadores, entregado casi siempre con una generosidad que destaca con el ocasional desdén con que algunas veces se les ha tratado. Quiero decir que si hace 1000 años, o 500 años, o 100 años, o ahora mismo, un hombre desconocido, que podría llamarse Miguel de Cervantes o Domenico Teotocópulos, o mejor, si ahora mismo cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí en esta carpa, empleara sus energías, su inventiva, su trabajo, a levantar un patrimonio de tierras, a crear una fábrica, a acumular bienes inmobiliarios o una cuenta en un banco, su patrimonio, al cabo de una década, o de 100 años, o de un milenio, seguiría siendo propiedad de sus herederos por los siglos de los siglos y nadie vendría a quitárselo, nadie vendría a arrebatarle la tierra o el piso. Y mucho menos ninguna ley les impediría cobrar su pensión, aunque al mismo tiempo recibieran, por otro lado, beneficios de los alquileres o del patrimonio que han levantado o heredado. Tienen 10 pisos y siguen cobrando y nadie les quita la pensión. En cambio, si un antepasado nuestro, o si uno de nosotros, de los que estamos aquí esta noche, o uno de nuestros hijos, dedicara su tiempo, su inventiva y su esfuerzo a la pintura, a la música o particularmente a la literatura, su legado no sería para sus herederos, sería para toda la sociedad. Si alguien desde sus primeros años laborables se dedica a crear un patrimonio cultural, me parece muy bien que pase a patrimonio público cuando hayan transcurrido los 75 años que marca la ley. Al fin y al cabo, es la obediencia a la ley, para que todo el mundo disfrute libremente de esas creaciones. Pero estaría bien que, al menos mientras viven, pudieran recibir la pensión por la que han cotizado, aunque sigan produciendo. En mi opinión, es lo mínimo a cambio de tanto como nos dan. Mirando hacia atrás, es el pintor que se quedaba dentro de la cueva de Altamira, liberado de las fatigas de la caza, quien nos ha dejado un tesoro económico, un patrimonio inmortal y la memoria de la tribu, y no el cazador que salía a lidiar con los bisontes. Puede que fuera un tipo un poco débil, poco capacitado en la lucha en un mundo donde todo se conseguía luchando, que no se atrevía a lanzar flechas o lanzas, o tal vez fuera alguien excéntrico, o tal vez era simplemente el raro de la tribu. Pero él fue el que rebuscó en el suelo hasta encontrar los pigmentos rojizos que necesitaba. Él fue
quien se impregnó la mano y eligió el rincón adecuado de la cueva donde plasmar las figuras de los ciervos que facilitarían la caza a sus compañeros cuando salieran a pelear con los mamuts. La ceguera de Homero le impedía ir a la guerra o hacer de vigilante en un acantilado de Quíos frente a la eterna amenaza de los persas, pero a él, al ciego Homero, le debemos la Ilíada y la Odisea. Y sin duda nuestra deuda es infinitamente mayor con el Cervantes escritor que nos dejó este legado que con el Cervantes soldado, por muy heroica y meritoria que fuera su actuación en Lepanto. Creo que le debemos más al Cervantes escritor que al Cervantes soldado. De modo que ahora, miles o cientos de años después, nuestra verdadera riqueza, y también riqueza económica, y enorme riqueza económica, está en lo intangible de las pinturas de una cueva cántabra, en la sabiduría de las epopeyas homéricas, en las esculturas romanas de nuestros museos, en las pinturas del retablo de un pueblo toledano o en el relato de las aventuras de un hidalgo manchego. Son los creadores de cultura los que nos permiten, sin pagar nada, que ahora seamos los usufructuarios de la belleza que nos regalaron. Algunas veces cuando por la noche me pongo a ver la tele y veo alguna película, alguna buena película, lo único que pienso es que a lo mejor, igual que yo, hay varios millones de españoles viendo la película esa. Y uno siente un enorme agradecimiento, es decir, pues quien inventó esa película, y estoy hablando lo mismo de una película, de un libro, de un museo, lo que nos está regalando, está haciendo que 5 millones de españoles en un sofá seamos felices. Y eso es intangible, eso es un patrimonio para mí inmaterial, incalculable, ¿no? No hay ninguna multinacional que haya abierto una sucursal en la pobre barriada del Parnaso. Y sin embargo, de sus calles han salido las creaciones, o algunas de las creaciones que más consuelo y más placer y más plusvalía han aportado a la humanidad. No se trata de pedir ningún privilegio sobre otras creaciones del hombre, pero hay ahí la razón de por qué la cultura debe recibir el respeto, el aprecio social y el apoyo de la sociedad de la que surge, porque al fin y al cabo la sociedad será en muy breve plazo el propietario o la propietaria definitiva de esas obras. Yo no sé qué habría pensado, vuelvo a Don Quijote. Todo esto Don Quijote, pero creo que un lector tan voraz como él habría salido a defender el legado de los libros, aunque hubiera perdido esa batalla. Don Quijote fue un perdedor que supo sustituir el relato heroico de los vencedores por el relato del derrotado digo, y no de la víctima. Don Quijote y Sancho nunca se consideraron víctimas, nunca se quisieron atribuir esos privilegios. Mantuvieron con la cabeza alta esa integridad de quien acepta la derrota sin reivindicar privilegios. Hasta Don Quijote, todos los personajes de la narración, de la epopeya universal, habían querido ser héroes. Sin embargo, se da la paradoja de que perdiendo consiguió que los lectores ganáramos al aprender algo de ellos cada vez que leemos sus aventuras. Me temo que no lo suficiente. Y no lo digo ahora por un homenaje coyuntural, lo he dicho en otras ocasiones cuando no había centenarios, sino por la firme convicción de que si el Quijote fuera más leído, sería de otra manera el discurrir del mundo y estaríamos hablando de otra realidad, en la que habría menos abusos y menos soberbia y menos corrupción. Si el Quijote fuera más leído, habría más capacidad para el diálogo y más empeño en buscar soluciones, incluso milagrosas, para cualquier problema. Más bálsamos de fierabrás para calmar las heridas individuales y las heridas sociales. Si Don Quijote apareciera ahora mismo ahí detrás, en la plaza de San Francisco, entrando por el centro del pasillo, creo que disminuiría un poquito la tendencia a burlarse de los débiles, la tendencia, en fin, a la impostura. Y una última nota. En la novela cervantina, todo el mundo se burla o le sigue el juego en su locura a Don Quijote. Todos le siguen el juego. Saben, o bien lo tratan por loco, directamente por loco, o bien saben que está loco y actúan con él como si no lo estuviera. Solo hay un personaje en las dos partes del Quijote, una mujer que se cree a pies juntillas que Don Quijote es un caballero andante.
Está en el capítulo 48 y es Doña Rodríguez, la Dueña Rodríguez en algunas de las traducciones. Va a Don Quijote y le pide ayuda porque su hija ha sido seducida por un rico labrador y para que se case con ella y tal. Bueno, y aunque Doña Rodríguez termine su intervención de un modo demasiado utilitario, a mí me gusta recordar la fe de este personaje. Y termino. Aparte del contagio del entusiasmo, ignoro cómo se puede despertar el gusto por leer en gente que no lee. Antes nos lo preguntaban cuando estábamos ahí fuera, ¿no? La pregunta del millón es ¿cómo se puede animar a la lectura? Yo solo conozco una manera, que es el entusiasmo, ¿no? Es decir, bueno, a mí me gusta muchísimo leer, no entiendo la vida de otra manera que no sea con la lectura, y si puedo contagiar ese entusiasmo, bien, no encuentro razones para que alguien... Encontraría muchas, y aquí lo hemos dicho tanto el señor alcalde como yo, algunas de ellas, ¿no? Pero no se trata de hacer un discurso. Yo creo que se pega o se contagia más fácil el entusiasmo que el discurso argumentativo. No sé, como decía, qué se puede hacer para crear una tendencia social. Vamos a crear una tendencia social, pues los pantalones de campana o tal. Bueno, pues ahora vamos a crear una tendencia. ¿Cómo haríamos para crear una tendencia social de modo que la lectura creciera? Pero sí creo que se puede mantener y potenciar el gusto por leer en quien ya lo tiene. Al menos vamos a mantener lo que tenemos. Por eso son necesarias las ferias del libro y las actividades dirigidas a los lectores. Y por eso quiero agradecer a todos la gente, los esfuerzos que hacéis, quienes estáis en las administraciones, que sostengáis y que tengáis en pie o que incrementéis, como en este caso, los presupuestos dedicados a la feria. Estas casetas de ahí estaban vacías de libros. Ayer o la semana pasada estaban vacías de libros. Tal vez exhibían en sus estantes bebidas o dulces o ropa o bisutería. No sé lo que tenían. Supongo que son polivalentes y valen para algo más que para el libro. Dentro de una semana volverán a estar vacías de libros. Supongo que muchos de esos libros serán devueltos al almacén, ¿no? Pero seguro que otros muchos libros habrán encontrado a sus lectores. Eso es lo que yo espero de aquí. Y nada más, muchísimas gracias por su injustificadísima paciencia.